Jacinto Parker tiró de sus vaqueros desgastados y su camiseta de algodón, sintiéndose extrañamente vulnerable, sin sus trajes italianos a medida. El multimillonario empresario tecnológico se miró en el reflejo de la ventana de la cafetería, apenas reconociéndose en esas ropas de tienda de descuento. Se había convertido en un hábito suyo, parecer un hombre corriente de medios modestos en las primeras citas. Demasiadas mujeres lo habían perseguido por su riqueza en lugar de por su carácter, y se había cansado del engaño. La cita a ciegas de esta noche, arreglada por su persistente asistente, que se preocupaba por su aislamiento, sería la tercera de este mes, siguiendo este método poco convencional. La vio inmediatamente cuando entró en la cafetería del centro de Seattle. Mia Rodríguez, madre soltera, maestra de jardín de infancia, y al parecer, llegando tarde. Sus rizos oscuros estaban un poco despeinados, como si hubiera salido corriendo de casa, y llevaba un bolso práctico que había visto días mejores. Nada de diseño ni llamativo en ella, lo que despertó el interés de Jack de inmediato. «Lamento mucho llegar tarde», dijo, un poco sin aliento al acercarse a su mesa. La niñera se retrasó, y luego el tráfico estaba terrible, y se detuvo a mitad de la frase y sonrió. «Soy Mia, tú debes ser Jack». Se puso de pie para saludarla, notando sus cálidos ojos marrones y la sonrisa genuina que llegaba a ellos. «No te preocupes en absoluto. Acabo de llegar yo mismo». La mentira salió fácilmente. En realidad, había llegado 20 minutos antes, una costumbre de su vida de negocios. Notó la rápida evaluación que ella hizo de su atuendo. Botas gastadas, vaqueros descoloridos y una simple camiseta azul marino que sugería que podría trabajar en la construcción o en algún otro trabajo de cuello azul. «¿Deberíamos pedir?», sugirió Mia, mirando la carta. Jack la observó morderse el labio, escaneando los precios. «Dicen que el café de la casa es buenísimo aquí». Era la opción menos cara. Jack había elegido deliberadamente esta cafetería de gama media, lo suficientemente agradable para una cita, pero no tan cara como para que su persona consciente de su presupuesto pareciera fuera de lugar. «Yo invito», se ofreció. «¿Qué te gustaría? ¿Algo para comer con el café?» Mia dudó. «Solo café está bien». «¿Segura? Oí que sus bollos de limón son increíbles». Después de un momento de vacilación, ella asintió. «Eso suena bien. Gracias». Pidieron y regresaron a su mesa, con la incómoda energía de la primera cita flotando entre ellos. Jack había ensayado su historia de cobertura a fondo. Trabajaba como desarrollador web freelance, ganaba una vida decente pero modesta, y vivía en un pequeño apartamento en un barrio de clase media. Todo muy lejos de su ático y el imperio tecnológico que había construido de la nada. «Así que Camilla mencionó que eres maestra de jardín de infancia», le preguntó. La cara de Mia se transformó mientras empezaba a hablar de su trabajo. 5 años ya. Es caótico y agotador, y absolutamente el mejor trabajo del mundo. ¿Qué te hizo elegir la enseñanza? Siempre me ha encantado trabajar con niños. Su honestidad, su curiosidad. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su café. Y, honestamente, funciona bien para ser una madre soltera. Horarios similares. Veranos libres con mi hija. ¿Tienes una hija? ¿Cómo se llama?, preguntó Jack, genuinamente interesado. Zoe. Tiene 6 años y cree que los unicornios son solo caballos con muy buenas opciones de accesorios. Mia se rió, y Jack se encontró sonriendo en respuesta. ¿Y tú?
Camilla no me dijo mucho más que tu nombre y que eres un buen tipo que trabaja demasiado. Jack se rió entre dientes. Eso suena a Camilla. Hago desarrollo web, mayormente cosas de freelance. No es glamuroso, pero paga las cuentas y disfruto el desafío. Su conversación fluyó naturalmente mientras discutían libros favoritos, películas y lugares a los que habían viajado. Jack editó cuidadosamente sus experiencias, minimizando los lujosos resorts y jets privados que en realidad habían sido parte de sus viajes. Se encontró relajándose, disfrutando del simple placer de ser conocido por su personalidad en lugar de por su cartera. ¿Vives cerca?, preguntó Mia cuando terminaron su café. A unos 20 minutos de aquí, dijo Jack vagamente. ¿Y tú? Tenemos un pequeño lugar en Ravenna, respondió ella. Es diminuto, pero tiene un pequeño patio genial para Zoe, y el distrito escolar es excelente. Jack conocía el barrio, sólidamente de clase media, con precios de casas que habían estado subiendo constantemente. No es barato, especialmente para el salario de una maestra de jardín de infancia. Debe ser un desafío criar a una niña por tu cuenta, dijo con cuidado. Algo parpadeó en el rostro de Mia, orgullo mezclado con una sombra de preocupación. Lo hacemos funcionar. El padre de Zoe no está en el cuadro, pero tenemos un buen sistema de apoyo. Mi madre ayuda cuando puede, y soy buena con el presupuesto. Se enderezó los hombros ligeramente. No necesitamos mucho para ser felices. La declaración, dicha sin autocompasión o resentimiento, conmovió a Jack profundamente. En su mundo de exceso y adquisición, la simple declaración se sintió profunda. ¿Y tu familia?, preguntó Mia. Jack dudó. Esta parte de su historia era cierta. Mis padres fallecieron cuando estaba en la universidad. Un accidente de coche. No tengo hermanos. La mano de Mia se movió a través de la mesa, tocando la suya brevemente. Lo siento. Eso debe haber sido increíblemente difícil. La genuina compasión en sus ojos hizo que Jack se sintiera repentinamente culpable por su engaño. Había comenzado esta práctica de disfrazar su riqueza como un mecanismo de defensa, pero sentado frente a esta mujer que hablaba tan honestamente sobre su propia vida, se sentía mal de alguna manera. Su conversación continuó por otra hora, pasando de la familia a los sueños, a los lugares favoritos en la ciudad. Jack se encontró encantado por la agudeza mental de Mia y la forma apasionada en que hablaba sobre la reforma educativa. No le impresionaban las marcas de diseñador o los símbolos de estatus, un cambio refrescante de los círculos sociales en los que normalmente se movía. Mientras se preparaban para irse, Jack acompañó a Mia a su coche, un Honda Civic bien mantenido, pero obviamente viejo, con un asiento elevador de niño visible en la parte de atrás. Me lo pasé muy bien esta noche, dijo, sorprendido por lo mucho que lo decía en serio. Yo también, respondió Mia con una cálida sonrisa. Esto fue inesperado, en el buen sentido. ¿Te gustaría hacerlo de nuevo? ¿Quizás cenar la próxima vez? Las palabras salieron antes de que Jack pudiera pensarlas demasiado. Mia dudó. Me gustaría, pero debo ser honesta. Las citas son complicadas para mí. Zoe es lo primero siempre, y mi horario puede ser impredecible. Lo entiendo. Podríamos incluir a Zoe a veces, si eso hiciera las cosas más fáciles. Tal vez el museo de los niños o el parque, sugirió Jack, de nuevo sorprendiéndose a sí mismo por lo mucho que lo decía en serio. La expresión de Mia se suavizó. Eso es... La mayoría de los hombres no suelen sugerir eso en una primera cita. No soy la mayoría de los hombres, respondió Jack. Luego se encogió al ver lo cliché que sonaba. Pero Mia se rió. Claramente no. Planeemos algo. Quizás este fin de semana.
Mientras Jack la veía alejarse, sintió una compleja mezcla de emociones. Se sentía genuinamente atraído por Mia. Su calidez, su fuerza, su naturaleza sin pretensiones. Sin embargo, su conexión había comenzado con su deliberado engaño. Justificaba esta farsa como una protección necesaria, pero por primera vez se preguntó si había cometido un terrible error. Subió a su modesto coche de alquiler, otro accesorio en su elaborada mascarada, y se dirigió no al apartamento ficticio que había descrito, sino a su ático frente al mar, con sus vistas panorámicas de la ciudad. Mientras el ascensor ascendía al último piso, Jack no podía dejar de pensar en la sonrisa de Mia y su simple declaración. No necesitamos mucho para ser felices. La pregunta que ahora lo atormentaba era cuánto tiempo podría mantener este engaño y qué pasaría cuando la verdad inevitablemente saliera a la luz. 3 semanas y 5 citas después, Jack se encontró sentado con las piernas cruzadas en una manta de picnic, desgastada en un parque comunitario, viendo a Mia ayudar a su hija a construir lo que Zoe insistía era un pueblo de hadas con ramitas, hojas y pequeñas piedras. El sol de la tarde se filtraba a través de los arces sobre ellos, proyectando sombras moteadas sobre la hierba. Jack nunca se había sentido más fuera de su elemento o más contento. «Señor Jack, no está ayudando», le regañó Zoe, sus rizos oscuros rebotando, mientras colocaba un camino de guijarros que conducía a una estructura de ramitas. A los 6 años, era una versión en miniatura de su madre, con los mismos ojos expresivos y la barbilla decidida. «Lo siento, estaba distraído por lo increíble que se ve tu pueblo», respondió Jack, ganándose un asentimiento de aprobación de la niña. «¿Qué debo hacer para ayudar?» «Necesitamos más flores para los jardines de hadas», declaró Zoe, señalando los dientes de león esparcidos por el césped. «Los amarillos son los mejores porque son felices como el sol». Mientras Jack comenzaba a recoger dandelions diligentemente, sorprendió a Mia mirándolo con una expresión suave que hizo que su corazón se agitara. Su conexión se había profundizado rápidamente en las últimas semanas. Habían compartido cenas en restaurantes modestos, paseos por la orilla del mar. Y ahora esto, su segunda salida con Zoe. Cada encuentro dejaba a Jack más convencido de que Mia era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Trabajaba duro, amaba ferozmente y encontraba alegría en los placeres simples, cualidades que Jack había encontrado notablemente ausentes en los círculos sociales ricos en los que normalmente navegaba. La ironía no se le escapó de que, al fingir tener menos, había encontrado algo mucho más valioso que cualquier cosa que sus miles de millones pudieran comprar. «Estas casas de hadas necesitan puertas adecuadas», dijo Mia, doblando cuidadosamente las ramitas en un arco. «¿Qué te parece, arquitecta Zoe?» «Perfecto. Ahora el señor Jack necesita hacer un jardín», instruyó Zoe, señalando un lugar al lado de la estructura más grande. Jack arregló sus dandelions recogidos con un cuidado exagerado, haciendo que Zoe se riera. «¿Está este jardín aprobado por hadas?» «Sí, ahora tendrán comida para comer», declaró Zoe. «¿Qué comen las hadas?», preguntó Jack seriamente. «Sopa de diente de león y galletas de bellota, obviamente», respondió Zoe, con la confianza que solo un niño de 6 años puede tener. Mia le lanzó una mirada por encima de la cabeza de su hija, su sonrisa causando una calidez que se extendió por su pecho. La culpa que había sido su constante compañera desde su primer encuentro volvió a aparecer. Cada día que no le decía la verdad hacía que su eventual confesión fuera más difícil. Después de que terminaron el pueblo de hadas, y Zoe se había alejado al parque cercano bajo la atenta mirada de Mia,
Jack desempacó el picnic simple que había traído. Sándwiches, fruta y galletas caseras que en realidad había preparado él mismo, para el desconcierto de su ama de llaves. «Estas galletas son increíbles», dijo Mia, tomando una segunda. «Estoy impresionada con tus habilidades para hornear». «La receta de mi madre», admitió Jack sinceramente. Hornear era lo nuestro. Cada domingo hacíamos algo juntos. El recuerdo era genuino. Una de las pocas partes de su vida que no había necesitado editar. La expresión de Mia se suavizó. «Esa es una hermosa tradición. ¿Hornear todavía te recuerda a ella?» «Sí, aunque no lo hago lo suficientemente a menudo». En realidad, la cocina de su ático, una exhibición de electrodomésticos de alta gama, rara vez se usaba más allá de su café de la mañana. «Zoe y yo tenemos los viernes de pizza», compartió Mia. «Hacemos la masa desde cero y ella puede elegir los ingredientes. La semana pasada fue piña y aceitunas». Ella arrugó la nariz. «Mis papilas gustativas todavía están confundidas». Jack se rió. «Esa es una combinación. Las alegrías de dejar que un niño de jardín de infancia tome decisiones culinarias». Miró hacia el patio de recreo donde Zoe estaba subiendo al andamio. «Supongo que tiene el paladar aventurero de su padre». Era la primera vez que Mia mencionaba al padre de Zoe sin que se le preguntara. Jack dudó. Luego preguntó suavemente. «Si no te importa que pregunte, ¿qué pasó con el padre de Zoe?» Mia estuvo en silencio por un momento. «Nos conocimos en la universidad. Era encantador, ambicioso y, en última instancia, no estaba interesado en la paternidad. Cuando le dije que estaba embarazada, dejó claro que no estaba listo para esa responsabilidad». Se encogió de hombros, pero Jack pudo ver el viejo dolor debajo de su comportamiento casual. «Envía un cheque a veces, llama a Zoe en su cumpleaños, eso es todo». «Su pérdida», dijo Jack simplemente. «Es una niña increíble». «Lo es», asintió Mia, su expresión iluminándose. «Y honestamente, estamos bien solas, aunque no voy a fingir que siempre es fácil». Ella lo miró, la vulnerabilidad clara en sus ojos. Madre soltera, salario de maestra, precios de vivienda en Seattle. Es una ecuación desafiante. La apertura perfecta para confesar su situación financiera se presentó. Pero Jack dudó. ¿Vería su engaño como una protección razonable o una mentira imperdonable? Antes de que pudiera decidir, Zoe volvió corriendo, exigiendo que ambos vinieran a ver lo alto que podía columpiarse. Más tarde esa noche, después de haber dejado a Zoe con la madre de Mia para una fiesta de pijamas, Jack y Mia caminaron por la orilla del mar. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura, y una brisa fresca llevaba el olor a sal y algas. «Gracias por hoy», dijo Mia, deslizando su mano en la de él. «Zoe no ha dejado de hablar del señor Jack desde nuestro viaje al Museo de los Niños. Se ha encariñado mucho contigo. El sentimiento es mutuo», respondió Jack honestamente. «Es una niña extraordinaria, inteligente, divertida. Has hecho un trabajo increíble con ella». Mia le apretó la mano. «Eso significa mucho». Se detuvieron en un mirador que daba a la bahía, y Jack se encontró enfrentando otro momento de la verdad. Quería besarla. Había querido hacerlo durante semanas, pero el peso de su engaño lo detenía. Estaría mal profundizar su conexión mientras aún ocultaba una parte tan significativa de sí mismo. Como si leyera su vacilación, Mia se giró para mirarlo. «Jack, ¿está todo bien? A veces tengo la sensación de que hay algo que estás ocultando». La perspicacia de su pregunta lo sobresaltó. «¿Qué te hace decir eso?» Ella se encogió de hombros. «Solo pequeñas cosas.
La forma en que a veces te detienes antes de responder preguntas sobre tu trabajo o tu casa, o cómo nunca me invitas a tu lugar. Ella miró hacia abajo. Si no estás realmente interesado en algo serio, está bien. Yo solo... No, no es eso en absoluto, interrumpió Jack, consternado de que ella hubiera interpretado su reticencia como falta de interés. Estoy muy interesado. De hecho, tomó una respiración profunda. Mía, hay algo que necesito decirte. Su expresión se volvió cautelosa. Eso suena ominoso. No lo es. Al menos, espero que no lo sea. Jack se pasó una mano por el pelo, de repente inseguro de cómo explicarlo. La cosa es... El sonido estridente del teléfono de Mía interrumpió el momento. Ella miró la pantalla, su expresión cambiando inmediatamente a preocupación. Es mi madre. Necesito tomar esto. ¿Hola? ¿Mamá? Su cara palideció. Estaremos allí mismo. ¿Qué pasa?, preguntó Jack cuando ella terminó la llamada. Zoe se cayó de la cama y se golpeó la cabeza. Está consciente pero llorando mucho. Mamá piensa que deberíamos llevarla a la sala de emergencias. Mía ya se estaba moviendo hacia el estacionamiento. Su pregunta anterior olvidada en pánico maternal. Mi coche está más cerca, dijo Jack, llevándola hacia el modesto sedán que había estado alquilando para sus citas. Yo conduzco. Las siguientes horas pasaron en un borrón de luces de hospital fluorescentes, papeleo y espera ansiosa. Zoe tenía una conmoción cerebral leve, pero no una lesión grave. Aún así, el médico recomendó una observación nocturna, un procedimiento estándar para las lesiones en la cabeza en niños pequeños. Mientras se sentaban junto a la cama del hospital de Zoe, la pequeña finalmente dormida, después de ser declarada fuera de peligro grave, Mía se desplomó contra el hombro de Jack de agotamiento. «Gracias por quedarte», murmuró. «No tenías que hacerlo». «No hay otro lugar en el que estaría», respondió él sinceramente, con su brazo alrededor de sus hombros. En la estéril habitación del hospital, viendo a Mía cepillar tiernamente el pelo de la frente de su hija dormida, Jack tomó una decisión. La farsa había durado lo suficiente. Mañana, una vez que Zoe estuviera a salvo en casa y recuperándose, le diría a Mía todo sobre su compañía, su riqueza y por qué la había ocultado. Se enfrentaría a las consecuencias, cualesquiera que fueran. Por ahora, sin embargo, simplemente sostuvo a Mía cerca mientras ella se dormía, agotada contra su hombro, su mente corriendo con cómo su revelación podría cambiarlo todo entre ellos. A la luz de la mañana se filtró a través de la ventana de la habitación del hospital, cuando Jack regresó con 3 tazas cuidadosamente equilibradas en una bandeja de cartón. Café decente para él y Mía, y chocolate caliente para Zoe, que se había despertado con los ojos brillantes y aparentemente no afectada por el drama de la noche anterior. El médico ya había visitado, confirmando que Zoe podía irse a casa después de un último papeleo. «Mira, mamá, el señor. Jack me trajo chocolate», exclamó Zoe, mientras Jack le entregaba la pequeña taza cuidadosamente modificada, a una temperatura segura para los niños. «¿Qué decimos?», preguntó Mía, aceptando su café con una sonrisa agradecida. «Gracias, señor Jack», recitó Zoe, e inmediatamente regresó al juego de la tableta que había estado jugando. Mía se veía agotada, con ojeras bajo los ojos por dormir erguida en la incómoda silla del hospital. Aún así, logró una cálida sonrisa para Jack. «No tenías que volver esta mañana. ¿No tienes trabajo?». La pregunta aterrizó como una piedra en el estómago de Jack. Más mentiras. Le había dicho que tenía horarios flexibles como freelance,
Pero la verdad era que su equipo ejecutivo probablemente se preguntaba por qué su CEO aún no había llegado a la oficina. Camilla lo estaría cubriendo, como lo había hecho cada vez más a menudo en las últimas semanas. «Puede esperar», dijo simplemente. «¿Cómo te sientes?» «Mejor ahora que el médico dice que está bien». Mia se pasó una mano por los rizos oscuros de Zoe. «Los niños se recuperan tan rápido. Mientras tanto, siento que he envejecido 10 años en una noche». «Estuviste increíble», dijo Jack sinceramente, tan tranquila y serena. Mia se rió suavemente. Por fuera, tal vez. Por dentro, era un caos completo. Bajó la voz para que Zoe no la oyera. La pesadilla de todo padre, esa llamada telefónica. Una enfermera entró con los papeles de alta, y pronto estaban ayudando a Zoe a vestirse y preparándose para irse. Jack insistió en llevarlas a casa, y Mia estaba demasiado cansada para discutir. El viaje al pequeño bungalow de Mia en Ravenna pasó en silencio, con Zoe durmiendo en su asiento elevador, a pesar de su energía anterior. «¿Quieres pasar?», preguntó Mia, mientras Jack entraba en su entrada. «Puedo hacer el almuerzo. Es lo menos que puedo hacer después de que pasaste la noche en esa horrible silla». Jack asintió, sabiendo que este era el momento que había estado esperando. Instalaron a Zoe en el sofá de la sala con su caricatura favorita, y Mia llevó a Jack a la cocina, un espacio compacto pero alegre, con cortinas amarillas y obras de arte de niños magnetizadas al refrigerador. «No es nada elegante, pero puedo hacer sándwiches», se ofreció, abriendo el refrigerador. «Mia», comenzó Jack, con el corazón latiendo con fuerza. «Antes de que hagamos cualquier otra cosa, hay algo que necesito decirte, algo que debí haberte dicho desde el principio». Ella se giró, la preocupación cruzando sus cansados rasgos. «¿Qué es?». Jack tomó una respiración profunda. «No he sido del todo honesto contigo sobre quién soy». La expresión de Mia se congeló. Su cuerpo se tensó. «¿Qué quieres decir?». «No soy un desarrollador web freelance». Las palabras se sentían gruesas en su garganta. «Mi nombre es realmente Jack Parker, pero soy el CEO de Parker Technologies. Fundé la compañía hace 12 años». Mia lo miró fijamente por un momento. Luego la comprensión amaneció en sus ojos. «Parker Technologies, la compañía de software, la del nuevo edificio en el centro». Jack asintió. «Sí, pero eso es...». Su voz se quebró. «Esa compañía vale miles de millones». «Sí», dijo Jack de nuevo, incapaz de encontrar mejores palabras. Mia dejó la barra de pan que había estado sosteniendo, sus movimientos deliberados. «Entonces, ¿me estás diciendo que eres un multimillonario que ha estado fingiendo ser... ¿qué? ¿Clase media por 3 semanas?» Su voz estaba cuidadosamente controlada, pero él podía escuchar el dolor y la confusión debajo de ella. «Puedo explicarlo», dijo Jack rápidamente. «Comenzó hace unos años. Después de que mi compañía salió a bolsa, de repente todos querían algo de mí. Las mujeres con las que salía estaban más interesadas en mi cuenta bancaria que en mí como persona. Así que comencé a no revelar quién era de inmediato, solo en las primeras citas para ver si había una conexión genuina. ¿Y conmigo? Nos hemos estado viendo por semanas, Jack. Hemos tenido varias citas. ¿Has pasado tiempo con mi hija?». Su voz se rompió ligeramente en la última palabra. «¿Fue todo algún tipo de experimento?». «No». Jack se movió hacia ella, pero se detuvo cuando ella dio un paso atrás. «Contigo fue diferente desde el principio. Tenía la intención de decírtelo, pero cuanto más duraba, más difícil se volvía. Tenía miedo de perderte». «¿Perderme?». «Nunca me tuviste, Jack. No al verdadero tú». Mia se pasó una mano por el pelo.
su expresión cambiando entre dolor y enojo. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? Todas esas veces que me preocupé por la cuenta en los restaurantes, o cuando te conté sobre mis luchas financieras. Cerró los ojos brevemente. Dios, incluso te dejé comprarle a Zoe ese libro que quería cuando dije que no estaba en nuestro presupuesto este mes. Debes haberte estado riendo de mí todo el tiempo. Nunca me reiría de ti, dijo Jack con firmeza. Mía, conocerte ha sido lo más real en mi vida en años. Tu honestidad, tu fuerza, la forma en que te preocupas por tus estudiantes, lo devota que eres con Zoe. Nada de eso tiene nada que ver con el dinero. Tal vez no, pero tus mentiras sí. Ella lo miró directamente, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Me dejaste creer que eras alguien que no eres. Viniste a mi casa, conociste a mi hija. Todo mientras escondías esta parte masiva de tu identidad. Todavía soy la misma persona, insistió Jack. Mi situación financiera no cambia quién soy. ¿No es así? Desafió Mía. Creaste toda esta falsa persona, el modesto apartamento que describiste, las luchas de trabajo freelance, incluso ese coche que conduces. Todo es falso, ¿no? Jack no pudo negarlo. Los detalles de mi situación de vida, sí, pero todo lo que compartí sobre mi familia, mis intereses, cómo me siento por ti, todo eso es real. ¿Cómo puedo saber eso?, preguntó Mía, su voz tranquila pero intensa. ¿Cómo puedo confiar en cualquier cosa que me hayas dicho? La pregunta golpeó a Jack como un golpe físico, porque sabía que ella tenía razón. Había comprometido su base desde el principio. ¿Mamá? La pequeña voz de Zoe interrumpió desde la puerta. Tengo hambre. Mía se secó rápidamente los ojos y forzó una sonrisa. Claro, cariño. Te haré tu sándwich ahora mismo. Miró a Jack con intención. Creo que deberías irte. Mía, por favor. Ahora no, Jack. Miró significativamente hacia Zoe. Necesito tiempo para procesar esto y necesito cuidar de mi hija. Pero el señor Jack acaba de llegar, protestó Zoe, luciendo confundida. Jack se arrodilló al nivel de Zoe. Tengo que ir a encargarme de un poco de trabajo, Zoe, pero me alegro de que te sientas mejor. ¿Volverás más tarde?, preguntó ella, esperanzada. La pregunta colgó dolorosamente en el aire, mientras Jack miraba a Mía, cuya expresión era ilegible. Eso depende de tu mamá, dijo Jack suavemente. Espero que sí. Mientras se alejaba de la casa de Mía en su sedán alquilado, Jack sintió un vacío en su pecho que su verdadero coche de lujo y su ático no podían llenar. Finalmente había encontrado a alguien que lo valoraba por sí mismo y lo había puesto en peligro con su engaño. De vuelta en su ático, Jack se cambió a uno de sus trajes caros y se dirigió a la oficina, esperando que el trabajo lo distrajera. Pero mientras se sentaba en las reuniones y revisaba las proyecciones trimestrales, su mente seguía volviendo a la expresión de dolor de Mía. A última hora de la tarde, no podía concentrarse en absoluto. «Te ves terrible», observó Camilla, entrando en su oficina con una pila de contratos que requerían su firma. ¿No fue bien la cita con Mía? Jack miró a su asistente, que había sabido la verdad todo el tiempo. «Le conté todo». Camilla se encogió. Supongo que no apreció tu pequeño experimento social. Eso es quedarse corto. Jack firmó los documentos mecánicamente. Ella cree que me he estado riendo de sus luchas todo este tiempo, Camilla. Nada podría estar más lejos de la verdad. Entonces demuéstreselo, dijo Camilla simplemente. ¿Cómo? Ni siquiera quiere hablar conmigo. Eres Jack Parker. Construiste un imperio tecnológico de la nada. Descúbrelo. Camilla recogió los documentos firmados y se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo,
Creo que vale la pena luchar por ella. Nunca te había visto así por nadie. Después de que Camilla se fue, Jack se sentó en su escritorio, mirando el horizonte de Seattle. Tenía razón. Necesitaba encontrar una manera de mostrarle a Mia que sus sentimientos eran genuinos, que a pesar de su engaño sobre su estado financiero, todo lo demás había sido real. Una idea comenzó a formarse en su mente. Requeriría una vulnerabilidad que no estaba acostumbrado a mostrar, pero Mia no merecía menos. Cogió su teléfono y comenzó a hacer llamadas. 3 días después, sin respuesta a sus mensajes de texto o llamadas, Jack estaba empezando a perder la esperanza. Luego, justo cuando salía de su oficina por el día, su teléfono vibró con un texto de Mia. Zoe sigue preguntando por ti. Si quieres explicarte, ven mañana a las 7. Estará en casa de mi madre. No era perdón, pero era una apertura. Jack agarró el teléfono como un salvavidas, el alivio inundándolo. Tendría una oportunidad para arreglar esto, y no podía permitirse desperdiciarla. Jack se paró en el umbral de Mia exactamente a las 7, con el corazón latiendo con fuerza. Se habían ido las ropas de chico ordinario, cuidadosamente curadas. En su lugar, llevaba lo que habría usado en una primera cita, si hubiera sido honesto desde el principio. Vaqueros oscuros, una camisa de botones simple pero bien cortada, y una chaqueta de cuero que, aunque discreta, claramente no había venido de una tienda de descuento. Sin pretensiones, sin engaños, solo Jack Parker como era realmente. Cuando Mia abrió la puerta, su expresión era cautelosa. Se había vestido simplemente con vaqueros y un suéter verde bosque, su cabello oscuro recogido en una cola de caballo suelta, incluso con el cansancio en sus ojos, le quitó el aliento. «Pasa», dijo ella, haciéndose a un lado. La formalidad en su voz hizo que su corazón se hundiera, pero se recordó a sí mismo que no merecía menos. La pequeña sala de estar se veía diferente a la luz de la noche, más acogedora de alguna manera, con una lámpara proyectando un brillo cálido y una taza de té a medio llenar en la mesa de centro. La evidencia de Zoe estaba por todas partes. Crayones en la mesa del comedor, una pequeña zapatilla asomando por debajo del sofá, un unicornio de peluche muy querido anidado entre los cojines. «Gracias por aceptar verme», comenzó Jack, permaneciendo de pie, cuando Mia no lo invitó a sentarse. «Hago esto por Zoe», aclaró Mia. «Ha estado preguntando por ti constantemente. Necesito saber qué decirle». La pregunta no dicha colgaba en el aire. ¿Era Jack solo otra decepción en la vida de un niño? ¿Otra persona que desaparecería sin explicación? «Lo entiendo», dijo Jack en voz baja. «Mia, no puedo cambiar cómo empecé las cosas entre nosotros, pero necesito que sepas que todo lo importante fue real. Mis sentimientos por ti, por Zoe, son genuinos». Mia se cruzó de brazos. «¿Por qué lo hiciste, Jack? ¿De verdad? Porque desde donde estoy parada, se siente como algún tipo de experimento social bizarro. O peor, una forma de divertirte con cómo vive la otra mitad». La acusación dolió, pero Jack entendió su origen. No fue así. Comenzó hace años, después de que mi compañía salió a bolsa. De repente, ya no era solo Jack. Era Jack Parker, CEO, patrimonio neto X millones, y subiendo. Se pasó una mano por el pelo. Cada relación se volvió transaccional. Las mujeres estaban interesadas en lo que podía proveer. Estatus, lujo, seguridad financiera, no en mí. Entonces decidiste mentir en su lugar. Decidí posponer la revelación de esa parte de mi vida, corrigió Jack suavemente. Solo para la primera cita o 2, para ver si había una conexión genuina. Con las otras, nunca pasé de esa etapa,
Pero contigo, tragó saliva con dificultad. Contigo fue diferente desde el primer momento. No te impresionaban las apariencias o los símbolos de estatus. Eras simplemente auténtica. La forma en que hablabas de tus estudiantes, tu hija, tu vida, no había ni un ápice de pretensión. La expresión de Mia se suavizó ligeramente. Eso no explica por qué mantuviste la farsa durante semanas, especialmente después de conocer a Zoe. Porque tenía miedo, admitió Jack. La cruda honestidad era incómoda, pero necesaria. Cuanto más duraba, más me importabas, más aterrorizado me volvía de perderte. Me decía a mí mismo, después de la próxima cita, o cuando sea el momento adecuado, pero nunca parecía haber un momento perfecto para decir. Por cierto, todo lo que te he dicho sobre mi situación de vida y mi trabajo es una mentira. Mia se descruzó de brazos y se hundió en el sofá. Deberías haberme confiado la verdad. Lo sé ahora. Jack dudó, luego preguntó, ¿puedo? Gesticulando al espacio a su lado. Después de un momento, Mia asintió. Se sentó, con cuidado de mantener una distancia respetuosa. La ironía es, continuó, eres la única persona que me habría dado una oportunidad sin importar mi cuenta bancaria. Nunca me has juzgado basándote en factores externos. No sabes eso, señaló Mia. Nunca me diste la oportunidad de probarlo de una forma u otra. Tienes razón, concedió Jack. Y eso es culpa mía. Te quité tu agencia en esta relación al no ser honesto desde el principio. Se sentaron en silencio por un momento, el tic-tac de un reloj de cocina marcando los segundos. Traje algo para ti, dijo Jack finalmente. Metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó una pequeña memoria USB. Esto no es un soborno o un gran gesto, es solo, la verdad, toda ella. Mia tomó la memoria con cautela. ¿Qué hay en ella? Todo sobre mí. Fotos de mi apartamento real, artículos de noticias sobre la compañía, divulgaciones financieras. Todo lo que debí haberte dicho desde el principio. Jack se inclinó hacia adelante, su expresión seria. También he incluido cosas personales, fotos de mis padres, mi graduación de la universidad. La primera oficina que alquilamos cuando Parker Technologies era solo 3 personas, y una buena idea. Soy yo, Mia, el cuadro completo. Mia le dio la vuelta a la memoria en sus manos. ¿Por qué no me dices estas cosas? Porque mereces tiempo para procesarlo sin que yo esté aquí sentado tratando de influir en tu reacción, dijo Jack simplemente. Y porque quiero que sepas que a partir de este momento soy un libro abierto para ti. No más secretos, no más medias verdades. Mia puso la memoria en la mesa de centro, su expresión pensativa. Me lastimaste, Jack. No porque seas rico, no me podría importar menos eso, sino porque no confiaste lo suficiente en mí para ser honesto. Lo sé, reconoció Jack, y me arrepentiré de eso por mucho tiempo, sin importar lo que pase a continuación. Dudó, luego añadió, por si sirve de algo, las últimas 3 semanas han sido la conexión más genuina que he tenido con alguien en años, tal vez en toda mi vida. Yo también lo sentí, admitió Mia en voz baja. Por eso el engaño dolió tanto. La esperanza parpadeó en el pecho de Jack. ¿Dónde nos deja eso? Mia suspiró. No lo sé, Jack. La confianza es fundamental, especialmente cuando hay un niño involucrado. Zoe ya tiene una figura poco confiable en su vida. No puedo introducir otra. Nunca sería poco confiable para Zoe, dijo Jack con firmeza, o para ti. Mi situación financiera podría ser diferente de lo que presenté, pero mi carácter no lo es. Nunca he faltado a una reunión, roto una promesa o me he alejado de un compromiso, ni en los negocios, ni en mi vida personal. Mia estudió su rostro,
como si buscara un engaño. Necesito tiempo. Y si, un gran sí, fuéramos a intentarlo de nuevo, estaríamos empezando de cero, con total honestidad, sin atajos. Puedo trabajar con eso, dijo Jack, el alivio inundándolo incluso con esta tímida apertura. El tiempo que necesites, lo que sea necesario para reconstruir la confianza, estoy dentro. Antes de que Mia pudiera responder, su teléfono vibró. Ella miró la pantalla. Es mi madre. Debería tomar esto. Podría ser sobre Zoe. Mientras Mia se dirigía a la cocina para responder, Jack permaneció en el sofá, mirando alrededor de la modesta sala de estar, que de alguna manera se sentía más como un hogar de lo que su ático decorado por diseñadores nunca lo había hecho. El contraste entre sus vidas era marcado, pero en todas las formas que realmente importaban, estaban notablemente alineados. Mia regresó, su expresión preocupada. Era mi madre. Aparentemente el propietario la acaba de llamar por error. Al parecer, tiene un nuevo número de teléfono para mí, pero no pudo localizarme. Se hundió de nuevo en el sofá. Están vendiendo el edificio. Todos los inquilinos deben desalojar en 60 días. Mia, lo siento mucho, dijo Jack, entendiendo inmediatamente lo que esto significaba. El mercado de alquiler de Seattle era brutal, especialmente para los hogares de un solo ingreso. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Ella le dio una mirada irónica. ¿Te refieres a, además de comprar el edificio? La broma no surtió efecto, ya que ambos se dieron cuenta de que él podría hacer exactamente eso si quisiera. Me refería más a un apoyo moral, aclaró Jack cuidadosamente, o ayudarte a encontrar un nuevo lugar. Pero no voy a fingir que no podría ayudar financieramente si eso es lo que quisieras. Simplemente no me atrevería a ofrecerlo. Los hombros de Mia se encogieron. Apenas he logrado que funcione tal como está. El mercado de alquiler se ha vuelto loco desde que firmé este contrato hace 3 años. No sé a dónde iremos. Jack dudó. Luego habló cuidadosamente. Entiendo si es demasiado pronto, pero recientemente compré una pequeña casa en Ravenna como propiedad de inversión. 3 dormitorios, buen patio, excelente distrito escolar. Se está renovando ahora, pero estará lista en aproximadamente 1 mes. Tú y Zoe serían bienvenidas a ella, como inquilinas, añadió rápidamente. A un alquiler de mercado justo que realmente es justo, no las tarifas infladas que la mayoría de los propietarios están cobrando. Mia lo miró con sospecha. ¿Es esto real o otra historia? La pregunta dolió, pero Jack sabía que se lo merecía. Es real. Puedo mostrarte la propiedad mañana si quieres. De hecho, me harías un favor. Prefiero alquilar a alguien que sé que cuidará bien del lugar. No necesito caridad, Jack. No es caridad, insistió. Es una oportunidad de alquiler legítima que resulta tener un buen momento. Si te incomoda, lo entiendo completamente. Mia estuvo en silencio por un momento. Lo pensaré. Sin promesas. Eso es todo lo que pido. Jack se puso de pie, sintiendo que era hora de dejarla para procesar todo. Gracias por escucharme esta noche. En la puerta, se giró para mirarla por última vez. Por lo que valga, conocerte a ti y a Zoe me ha cambiado, Mia. Me hizo darme cuenta de lo que realmente es valioso en la vida. No es el ático o la compañía o nada de eso. Son las conexiones lo que importa, las reales, basadas en quiénes somos, no en lo que tenemos. La expresión de Mia se suavizó. Buenas noches, Jack. Buenas noches, Mia. 3 semanas después, Jack estaba parado en la entrada de la casa de Ravenna, viendo a Mia y Zoe explorar su nuevo hogar. Después de mucha consideración, Mia había aceptado su oferta, con varias condiciones, incluyendo un contrato de alquiler formal,
revisado por su propio abogado, y un alquiler fijado a una tasa que ella podía pagar cómodamente con su salario de maestra. «Señor Jack, mi habitación tiene un asiento junto a la ventana», llamó Zoe emocionada desde una ventana del piso de arriba, agitando frenéticamente. «Perfecto para leer, ¿verdad?» «Sí», le devolvió la llamada, sonriendo ante su entusiasmo. Mia apareció en el porche delantero, luciendo un poco abrumada. «Todavía no puedo creer que esto esté sucediendo. ¿Tienes dudas?», preguntó Jack, subiendo los escalones para unirse a ella. Ella negó con la cabeza. «No, solo me estoy adaptando a esta nueva realidad». Habían estado empezando de nuevo, como Mia había solicitado. Cena una vez a la semana. Conversaciones llenas de preguntas que debieron haber hecho la primera vez. Total honestidad por ambas partes. Jack le había mostrado su ático, le había presentado a Camilla, incluso la había llevado a un recorrido por Parker Technologies. A su vez, Mia había compartido más de su propia vida, sus luchas como madre soltera, sus sueños para sus estudiantes, sus esperanzas para el futuro. «Tengo algo para ti», dijo Jack, metiendo la mano en el bolsillo. Sacó una pequeña llave en un llavero simple. «Las renovaciones en mi cabaña en Whidbey Island acaban de terminar. Pensé que tal vez, si te interesa, los tres podríamos pasar un fin de semana allí pronto». Zoe mencionó que nunca ha visto orcas en la naturaleza. Mia tomó la llave, dándole la vuelta en su mano. «Un fin de semana fuera suena bien. Solo para ser claro», añadió Jack, «no te estoy pidiendo que te mudes conmigo o nada tan dramático. La llave es simbólica. Quiero que sepas que tienes acceso a todas las partes de mi vida ahora. No más puertas cerradas, no más secretos». Mia se acercó a él, lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler el ligero aroma floral de su champú. «Aprecio eso, Jack, y aprecio que me hayas dado tiempo y espacio para reconstruir la confianza. El tiempo que sea necesario», dijo suavemente. Mia extendió la mano y le tocó la cara suavemente. «Creo que estamos haciendo un buen progreso». Cuando ella lo besó, se sintió como la primera vez, pero mejor porque estaba construido sobre la verdad. Detrás de ellos, Zoe chilló de alegría al descubrir el columpio del patio trasero que Jack había instalado la semana pasada. 6 meses después, en una fresca tarde de otoño, Jack se sentó en la terraza trasera de su cabaña en Whidbey Island. Mia se acurrucó contra él, mientras veían a Zoe perseguir luciérnagas en el anochecer. El viaje no había sido fácil. Reconstruir la confianza nunca lo es, pero la base sobre la que ahora se encontraban era sólida, inquebrantable, de una manera que no podría haber sido antes. «¿1 centavo por tus pensamientos?», murmuró Mia mirándolo. Jack sonrió. Su brazo se apretó alrededor de sus hombros. Solo estaba pensando en citas a ciegas y madres solteras y multimillonarios que fingen ser pobres. Mia se rió suavemente. «Suena como una trama de película terrible». «O lo mejor que me ha pasado», replicó Jack. «¿Sabes?», dijo Mia pensativamente. «Cuando descubrí quién eras realmente, me sentí tan herida que no podía ver más allá del engaño. Pero mirando hacia atrás, entiendo por qué lo hiciste». «Aún así no lo hace correcto», señaló Jack. «No, no lo hace», asintió ella. «Pero a veces el comienzo equivocado puede llevar al final correcto». Mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre ellos, y Zoe corría con las manos ahuecadas alrededor de una luciérnaga brillante, Jack se dio cuenta de que toda su riqueza y éxito palidecían en comparación con el tesoro que había encontrado cuando había fingido no tener nada en absoluto. Una mujer que lo valoraba por sí mismo y la oportunidad de construir una familia basada en el amor en lugar de en el lujo. A veces, pensó Jack,
mientras ayudaba a Zoe a liberar a su luciérnaga capturada. Las cosas más ricas de la vida no podían medirse en dólares en absoluto.